Pertsonaiari buruz irakurtzen eta aztertzen hasi nintzenean ikusi nuen lehen gauza izan zen artearekiko eta kulturarekiko sentsibilitate handiko politikaria izan zela, ezta? Interesetan jaku personaje guztizek dekien humanos dekien parte hori, eta zentzu horretan guk ikusten gu Agirre lehendakariak bere ikuspegi politikoa zabaldu behar zen bere garaian. Agirreren gobernuak markatu zuela adibidez Gernikaren izaera edo aurpegi internazional bat. Denbora guztian zegoen ikasten, hausnartzen, beti zegoen lanean eta beti zegoen kezkatuta, beti zen lehendakaria, ez? No sé si tiene valores diferentes a los de otras personas de hoy en día. Lo que sí sé que las acciones individuales, las de cada uno de nosotros son importantes. No importa lo pequeño que sea tu granito, que todo importa, ¿no? Puede que algo que estés haciendo ahora tenga repercusión en otra persona dentro de una década y entonces a partir de ahí él generó un cambio que hoy en día agradecen muchísimas personas. Soy José Antonio Aguirre Lecube. Nací en Bilbao. Fui alcalde, diputado y lehendakari. El primer lehendakari. No tengo ninguna duda que el lehendakari Agirre es el referente de los últimos 100 años de este país. Espero que os sorprenda y espero que os atrape y que os haga llegar también a un público nuevo y más amplio la figura del lehendakari Agirre, porque se lo merece. Sufrí el dolor de la guerra y la desesperanza del exilio. Viví entre nazis, escapé de ellos. Recorrí América y Europa buscando siempre la forma de volver a casa. Creo en Dios y en mi pueblo, y a esas causas entregué la vida. Agirre, lehen lehendakaria, gure izaeraren ispilu.